El tema político ha marcado la agenda informativa durante el último tiempo, politizando el ambiente desde la gestión pasada, hablando de candidaturas, habilitaciones, inhabilitaciones, en medio de una crisis no solamente de la oposición, sino del mismo movimiento al socialismo. Y para hablar hoy de este tema, nos tenía una visita pendiente al estudio. Está con nosotros el ex vocero gubernamental, don Alex Contreras. Señor Contreras, qué gusto tenerlo en el estudio. Nos debíamos esta visita. Así es, mucho gusto, Paola, de estar acá, de saludarte y bueno, dispuesto a hablar de un tema que creo que nos fascina y que con seguridad este año electoral será muy entretenido. Por supuesto. ¿Qué pasó el fin de semana? Evo se va quedando solo, no tiene sigla, la desobediencia de Andrónico es evidente. ¿Esto enoja al líder cocalero y lo va alejando del poder? Yo creo que en el último periodo Evo Morales Ayma ha cometido muchos errores políticos. Y estos errores políticos, sin lugar a dudas, que cobran factura dentro de la militancia y cobran factura entre los votantes, entre los habitantes del país. Y creo que uno de los errores políticos que marca este periodo electoral es, sin lugar a dudas, el nacimiento del denominado instrumento político Evo Pueblo. Y hemos analizado las consecuencias y las connotaciones que tiene. Ego Pueblo lo llama usted. Pero sé que al interior de este instrumento político existe cada vez más disconformidad entre militantes y simpatizantes, lo que están haciendo ver prácticamente una especie de resquebrajamiento en lo que antes era una unidad férrea, primero del MAS, posteriormente del instrumento político denominado Evo Pueblo, pero que con el transcurso del tiempo se está debilitando, y creo debilitando precipitadamente, y podría incluso verse divisiones muy profundas en los próximos días. El tema de Andrónico es insalvable. Usted en una anterior entrevista decía, dudo mucho que Andrónico se anime a ser candidato por las consecuencias que podría generarle al propio Andrónico esa desobediencia a las federaciones del trópico. ¿Hoy sigue pensando lo mismo o Andrónico da señales claras de que quiere ser candidato? Mira, ayer en las determinaciones que determinó las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, hay un punto que me ha llamado la atención, que señala concretamente que las autoridades electas, ¿no? O sea, vale decir alcaldes, gobernadores, diputados y senadores, ya no podrán participar como candidatos. O sea, este es aparentemente un candado indirecto o directo para el propio Andrónico Rodríguez. Pero estas determinaciones las asumen orgánicamente en las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, y esto sin lugar a dudas significa que le están poniendo candados a una posible candidatura de Andrónico Rodríguez. Yo, Paola, conozco muchísimo el trópico de Cochabamba. He trabajado allí, he viajado cientos de veces, conozco la estructura de las organizaciones cocaleras, conozco la dictadura sindical que en algún momento se presenta cuando se tiene que poner mano dura, y mira lo que te digo ahora, pese a todo lo que está pasando, yo estoy convencido de que Andrónico Rodríguez es un tentáculo de Evo Morales. Dudo que tome una determinación propia que se aleje de las determinaciones de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba e incluso se aleje de lo que significa el instrumento Evo Pueblo. Y me preguntas ¿por qué? Porque las consecuencias de no aceptar una determinación de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, que en realidad son órdenes de Evo Morales Ayma, tienen durísimas consecuencias, más aún para un dirigente que vive en el trópico de Cochabamba, que su familia, incluidos sus papás, viven en el trópico de Cochabamba, que actualmente es secretario ejecutivo de la Federación de Mamoré, y que tengo la información que este fin de semana, Evo Morales Ayma será proclamado nada más y nada menos que
en la federación de Andrónico Rodríguez. Entonces, estos son desafíos, ¿no es cierto?, que le están poniendo a Andrónico Rodríguez, porque ¿qué hubiese pasado si Andrónico, por ejemplo, participaba en el ampliado donde se determinó que el instrumento político se denomine Evo Pueblo? Lo hubiesen expulsado. Se tenía esa información y se tenía todo organizado. Andrónico Rodríguez viaja a España, al exterior del país, y se convoca una reunión. Entonces hay fricciones, hay problemas internos, pero dudo hasta el día de hoy que se pueda generar esta proclamación, esta candidatura de Andrónico Rodríguez, que no sea dependiente más bien de lo que significa Evo Pueblo. Ahora, en ese marco, Álvaro García Linera habla el fin de semana y dice que el MAS está destinado a perder las elecciones si no comprende la unidad, ya sea el arcismo, Evo Pueblo. ¿Usted coincide? ¿El MAS está destinado a perder las elecciones en el panorama que se encuentra ahora? Sí, yo había manifestado que el 17 de agosto, día de las elecciones, el MAS concluye un ciclo político en el país. ¿Y por qué te digo esto? Porque Evo, el sector masista, ya no son del MAS, ¿no es cierto? Evo Morales ha renunciado voluntariamente ante el Tribunal Supremo Electoral. Vale decir que ya no es del MAS y él tiene su instrumento político Evo Pueblo. Con él toda esa militancia, todo ese voto duro, sobre todo del área rural. Al parecer, el candidato, porque se está llevando ya proclamaciones en el país, el candidato del MAS podría ser el actual presidente Luis Arce Catacora. Todas las encuestas, absolutamente todas, incluidas las de ellos, no le dan más del 2%, el 1%. Y la encuesta, Paola, más allá de las empresas encuestadoras, está en la calle, está en las filas, está en los problemas, está en la devaluación del boliviano. En los mercados. En los mercados, en los productos de la canasta familiar. Esa es la encuesta, ¿no es cierto? Y creo que la gestión de Luis Arce Catacora deja muchísimo que desear. Y conozco que en el mismo pacto de unidad que hasta ahora apoya al gobierno de Luis Arce Catacora, ya existen problemas, precisamente porque se está imponiendo esa candidatura y los sectores indígenas, campesinos y originarios pretenden sugerir a un candidato que represente a estos sectores. Entonces, me imagino que aún existirán mayores problemas, pero yo te puedo asegurar y pienso que el 17 de agosto el movimiento al socialismo cumple un ciclo político en el país. Dentro del arcismo se habló durante la anterior semana de que el candidato podría ser el propio ministro de Gobierno. Hubo una que otra proclamación, algunos afiches que salieron. ¿Qué futuro le ve a Eduardo del Castillo? Si aprende Evo Morales, ¿podría tener un plus? Yo creo que es muy tarde para aprender a Evo Morales ahí. En su momento se lo debería haber hecho. Mira, Paola, hace 72 horas existió una persecución política en el país. Abogados, analistas, algunos dirigentes, y existió una persecución. Y la mayoría de la población se pregunta, si Evo Morales Ayma tiene una orden de aprehensión, ¿por qué no se lo detiene? ¿No es cierto? Yo creo que en una campaña electoral, una detención a Evo Morales Ayma, más bien lo victimizaría. Eso se lo debería haber hecho antes, porque primero convulsionaría el trópico de Cochabamba. O sea, cualquier detención, no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? O sea, va a haber una reacción porque el trópico de Cochabamba está muy bien organizado, no solamente en cuanto a la actividad sindical, sino te podría decir que hasta parapolicial y paramilitarmente, o sea, porque ellos han tenido la posibilidad de hacer eso.
El peor error que ha cometido el gobierno de Luis Arce Catacora es haber permitido la creación de un mini estado, que es el Trópico de Cochabamba, dentro del estado plurinacional. Yo dudo, Paola, que se animen a detenerlo a Evo Morales, Aima, a no ser que, como él anunció, venga aquí a la ciudad de La Paz, trate de inscribir su candidatura, que lo dudo que venga, pero en el Trópico de Cochabamba sería un grave error político que intenten detenerlo. Ahora, a este bloque, que ya no podemos llamarle movimiento al socialismo en su conjunto, sino estas fracciones que han quedado del MAS, ¿quién será el rival político de ellos en las elecciones? Mira, tenemos un fraccionamiento en todos los sectores, ¿no? Incluso el día de hoy se conoce que la alianza Manfred Reyes Villa y el doctor Chi prácticamente ha quedado separada y ellos van a ir cada uno por su lado hasta las inscripciones y ahí verán. El denominado bloque unitario de oposición prácticamente se ha destrozado, la izquierda radical está en lo mismo y esto es producto de la realidad que está viviendo el país, ¿no es cierto? Es una realidad muy incierta, muy difícil. Todas las encuestas que se han conocido, a ninguno de los candidatos le dan un margen, digamos, de una gran diferencia respecto a los demás. Las diferencias son muy pocas y el que más ha obtenido, creo, un porcentaje es el 20%. O sea, existe una división muy marcada en el país y por eso no me animo en este momento a decir cuál podría ser el rival o el opositor al ala radical del MAS, pero existe una gran división. ¿Esto se debe a que la política se alejó de la gente? Totalmente. Yo creo que se ha electoralizado muy prematuramente el país. Desde el año pasado ya son las encuestas, las candidaturas, las alianzas, las promesas, pero no se ha solucionado el tema que más interesa al pueblo boliviano. Al pueblo boliviano le interesa su bolsillo, su estómago, su bienestar y lamentablemente estamos atravesando una crisis social y económica en una campaña electoral. Además, vamos a unas elecciones muy atípicas. En los últimos 20 años no hemos tenido una crisis económica como la que se vive hoy, con un Evo Morales que probablemente no esté en la papeleta de los candidatos por los temas de inhabilitación, porque hasta el momento no tiene una sigla y muchos otros temas más. Esta hubiera sido la oportunidad de oro de la oposición que se le va de las manos porque no tuvieron la capacidad de construir un liderazgo y primaron los egos. Sin lugar a dudas. Creo que es una oportunidad histórica, aún para el sector de la oposición en el país. En Bolivia puede ocurrir de aquí a 15 días lo impensado, ¿no es cierto? Y realmente la política es el arte de lo que no está previsto, pues, ¿no? O sea, Bolivia es... Nos encantan esos momentos como bolivianos, hay que ser honestos. Bolivia es imprevisible y ojalá que lo que ha pasado en la anterior semana, en los días anteriores, se pueda revertir, porque creo que esta es la oportunidad histórica para tratar de derrotar esta política de 20 años que lamentablemente ha tenido sus luces, ha tenido sus sombras, pero se ve que ahora han existido mucho más sombras porque el país está en una crisis muy profunda, muy difícil y que será complicado resolver. Yo hasta ahora veo candidaturas, veo promesas, pero lo que creo que hace falta son programas de gobierno, planes de gobierno, visiones de país, que nos digan los candidatos, esta es la propuesta y esto queremos hacer para cambiar el país. Y sin embargo, no se da hasta ahora. Lo que en su momento encantó del movimiento al socialismo. Supo tener un proyecto país y supo tener un líder, coercionador en muchos casos, pero líder, ¿verdad? En aquel momento. Bajo esa lógica, ¿usted cree que el evismo piensa en un plan B
si Evo es inhabilitado, es aprehendido, no puede ser candidato, ¿habrán pensado un plan B o es que ese caudillismo de Evo no les permite ni siquiera pensar en eso? Hace 20 años, cuando estaba en su fase más difícil el periodo neoliberal del país, nosotros con el movimiento al socialismo habíamos planteado los 10 mandamientos para el pueblo boliviano. Y los 10 mandamientos diferían muchísimo de los programas tradicionales de los candidatos neoliberales, que incluía en ese momento a Jorge Quiroga Ramírez. Y las propuestas, por ejemplo, eran: 1, nacionalización de los hidrocarburos; 2, asamblea constituyente; 3, revolución agraria; 4, reforma educativa. O sea, 10 planteamientos que se presentó al pueblo boliviano, convenció al pueblo boliviano y apoyaron ese proyecto político. Ahora lo que hace falta es eso, o sea, que los sectores de la oposición, antes de que se estén peleando, presenten al país una alternativa a esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo que hace falta. Y respecto a lo que significan los próximos días, esta próxima etapa preelectoral, yo veo muy difícil, muy complicada, pero ojalá se pueda conjuncionar en el país por lo menos 3 líneas, 3 sectores. Pienso de que existe un ala neoliberal representada por varios candidatos, el ala de la izquierda radical que está dividida, y ojalá que se pueda presentar una candidatura de unidad, que creo que eso es lo importante para que no exista polarización, porque si existiera conflicto, si existiera polarización, si existieran enfrentamientos en el país, imagínate en una crisis económica y social como la que estamos viviendo, podría depararnos días mucho más complicados de los que estamos viviendo ahora. Ahora usted dice, en política todo puede pasar, sobre todo en nuestro país, es impredecible. ¿Estamos a tiempo todavía de que aparezca el outsider del que tanto se ha hablado? ¿Podrá ser un Jaime Dum? ¿Cómo lo ve? Mira, yo dudo por el tiempo que pueda aparecer un líder emergente y que trate de conjuncionar a todos estos sectores. No nos olvidemos que en el país no solamente define la clase política el futuro precisamente de lo que ocurre en política. Ahí existen intereses económicos, empresariales, agroindustriales muy poderosos, ¿no? Y se habla demasiado, por ejemplo, en lo que ha pasado con Jorge Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina, de las logias. Y las logias son las que controlan, son las que dominan y son las que deciden también, ¿no es cierto? Y por esa razón creo que el panorama electoral en el país ya está más o menos definido. Dudo que aparezca un candidato y trate de conjuncionar. O sea, hay candidatos muy interesantes que seguramente tendrán un porcentaje, pero creo que entre estas otras fuerzas se podría definir el futuro del país. Yo siempre he señalado lo siguiente: no se debería descuidar el voto duro que existe en el sector evista o en el sector masista, porque es el que define. Es un sector militante. A diferencia de los otros sectores que tienen simpatizantes, ese es un voto duro, es un voto militante, y el que pueda convencer a parte de este sector para que sea favorecido, creo que tendrá muchísimas más posibilidades que los otros candidatos. Permítame, porque en este momento están brindando algunas conclusiones precisamente de ese encuentro que se ha tenido del movimiento al socialismo de los arcistas. Escuchemos un poco y analizamos lo que dicen. ¿Le parece? Veamos. Vamos con nuestra unidad móvil. Por el presidente del MAS-IPCP, Joven García, ahora 14:30 del día 14 de abril del 2025, con la presencia de la Dirección Nacional del MAS-IPCP, los fundadores del instrumento político y más 120 representantes de organizaciones sociales, que luego de una amplia exposición de los fundadores
Romano Aiza, el compañero Santos Ramírez, Roberto Coraite y otros. El presidente Glover García Carvalho propone que cada departamento elija a 2 o 3 por votación. Se decide que sean 2 oradores por cada departamento. Por tanto, a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS y PCP, el Pacto de Unidad y todas las organizaciones sociales participantes, se llega a las siguientes conclusiones. Primero, construir y consolidar la unidad orgánica del departamento del instrumento político MAS y PCP en torno a su militancia y simpatizantes, en pro del fortalecimiento y reconstrucción de nuestro instrumento rumbo a las elecciones 2025. Segundo, construir la unidad en plan estratégico político que logre el triunfo en las urnas durante las elecciones generales del 2025. Tercero, construir el binomio ideal para la proclamación del 3 de mayo, representando el principio de abajo hacia arriba con el objetivo de lograr un binomio que logre el apoyo decisivo, contundente y determinado de la población boliviana. Cuarto, construir estrategia política electoral a través de la confirmación de coordinadoras departamentales políticas. Quinto, desarrollar ampliado en los 9 departamentos presididos por la Dirección Nacional del MAS y PCP, donde se llegará a consenso rumbo a las elecciones 2025, el cual estará sujeto a un programa previamente aprobado y ampliamente socializado. Es dado en la ciudad de La Paz a los 14 días del mes de abril del año 2025. Regístrese, comuníquese, publíquese y actívese. ¿Qué le dicen, don Alex, estas conclusiones? Dicen mucho y nada a la vez. Sí, ¿sabes qué está ocurriendo? El día sábado, por ejemplo, este último sábado en Cochabamba, en la población de San Benito exactamente, se realizó una proclamación como candidato a Luis Arce Catacora. El gobierno tiene delegados presidenciales en varios departamentos donde no han ganado las gobernaciones. Y estos delegados presidenciales están ofreciendo a los alcaldes que apoyan más obras, más recursos, a los dirigentes que apoyan también otras obras, pero a los que no, como en este caso, mira, lo que está ocurriendo ahora aquí, para mí es una especie de división en el MAS, porque el día sábado, Grover García, que es el Ejecutivo Nacional, el presidente del MAS, no ha sido invitado, no han participado ellos, y en esta reunión del MAS no participa el presidente Luis Arce Catacora. Entonces existen problemas. Se está proclamando por una parte al actual presidente y por otra parte estos sectores sociales están reclamando de que ellos, el pacto de unidad, las organizaciones matrices, las ESUTCB, los interculturales, CONAMAC, las Bartolinas y el SIDOP, deberían ser los que ahora rescaten, refunden y reconstruyan el movimiento al socialismo, y creo que se vienen días muy difíciles al interior del MAS, del sector arcista, si quieres, y muy diferente a lo que está pasando en el sector evista. Complicado. Para ir cerrando, por favor, la entrevista, ¿Andrónico es peligroso para el evismo, para la oposición? Yo creo que Andrónico Rodríguez tiene muchísimas diferencias en relación a los otros candidatos, no solamente por la cuestión de edad, sino porque él representa la renovación, la innovación en la política, porque representa a otras generaciones de
de votantes, por ejemplo, tiene, a diferencia de los dirigentes del sector evista, es profesional y creo que tiene un carisma diferente también a los otros posibles candidatos del evismo, y por esa razón creo que lo que podría ser la presencia de Andrónico Rodríguez en caso de que sea candidato jubilaría a muchos de los actuales candidatos de otros partidos políticos, y por esa razón creo que, incluido y empezando Evo Morales Ayma, no quieren que sea candidato, y yo me atrevo a decir que se van a oponer hasta el final. Si no es habilitado Evo Morales Ayma, que desde mi punto de vista no está constitucionalmente ni legalmente habilitado, pienso que bajo la manga Evo Morales Ayma tiene otro candidato que precisamente no es Andrónico Rodríguez. ¿Losa? Sé que se está trabajando en torno a la imagen de Leonardo Losa, aún no se habla de candidatura. Sé que tiene un equipo que lo han fortalecido de comunicación, varios comunicadores de Radio Causa Chuncoca y de otros medios ligados al evismo están tratando de construir y fortalecer la imagen del senador Leonardo Losa. Entonces esto es por algo, ¿no es cierto? Y además sé que existe una campaña subterránea en las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba que Evo Morales Ayma ha emitido, que el candidato posible podría ser Leonardo Losa. Habrá que ver si Andrónico se anima a cometer ese parricidio político, llamémoslo así, ¿no? Yo creo que además una insubordinación de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales del país, sería muy saludable, no solamente para el evismo, para el arcismo, ni para el masismo, sino para la democracia en su conjunto. Ojalá que no se imponga otra vez el dedazo, ojalá que no se impongan otra vez las órdenes de arriba y que los candidatos puedan surgir de las bases, y creo que eso rescataría muchísimo de lo que significa la democracia en el país. Interesante el panorama que vamos a tener este año, digno de hacer varios análisis, no solamente de los candidatos, sino también de las organizaciones sociales que van a tomar un papel protagónico para decir, es momento de decir basta a ciertos líderes y tal vez apoyar a otros. Y veremos si el ciclo político del MAS concluye el 17 de agosto. Alex, un placer conversar con usted. Gracias por habernos visitado. Muchísimas gracias a ti, Paola. Alex Contreras, ex vocero gubernamental, quien nos acompañó para analizar este panorama político que tiene varias aristas que todavía van a seguir generando noticia en estos días.